Hola, mi nombre es Gonzalo Torres y soy actor y comunicador. Yo me sumo a Voces que Unen con este texto. Literapias de Germán Vargas Getzi. ¿Por qué he escogido este libro? Porque Germán es amigo mío y es un escritor que apenas ha publicado. Creo que tiene 2 o 3 libros y sus escritos son realmente inclasificables, a medio camino entre poesía y relato. Relatos breves, además, es un juego de palabras. Para él las palabras son figuras que se unen para formar opuestos, a veces inventa palabras. Es realmente tiene un par de libros, Literapias, y el otro que tengo se llama Textículos. Son muy creativos realmente y siempre sorprendentes. Son para coger y leer cualquier texto en cualquier orden. Este de acá es uno de los pocos relatos que tienen y es, como su obra, sorprendente. Se llama Si vamos a hablar del doctor Montessori. Si vamos a hablar del doctor Montessori, no podemos dejar de resaltar su afabilidad. Un hombre solícito, dado a los demás en todo sentido. De una llaneza exquisita, era capaz de transmitir la más absoluta confianza con esa mezcla de naturalidad y cortesía que solo en él podía darse. Amable y humano, el doctor Montessori gozaba del afecto y respeto de todos. Era además un amante del ajedrez, juego al que dedicaba algunos momentos libres y todas las tardes de los martes. Estas últimas para jugar largas partidas con algunos colegas igualmente entendidos, entre quienes, con toda franqueza, nadie podía dejar de reconocer su superioridad. Algunos incluso bromeaban diciendo que si no ganaba era porque se dejaba ganar. Todo esto no mellaba su habitual modestia porque, por cierto, era una persona sumamente sencilla y poco dada a dejarse llevar por los elogios. A veces y todos los martes de ajedrez, el doctor Montessori pasaba delante de mi puerta y en esos momentos siempre mostraba algún gesto de saludo, el cual, desde la otra vereda, yo correspondía con aprecio, agradecido por la consideración y delicadeza que en cada oportunidad y con ese solo detalle mostraba hacia mi persona. Por supuesto que guardábamos desde siempre las naturales distancias. Por eso me sorprendió cuando una tarde el doctor Montessori cruzó la calle y en lugar de seguir su ruta habitual, pasando con dificultad entre el auto mal estacionado y la puerta de garaje de los Ford, esta vez el doctor se desvió y eso sí, sin olvidar el usual gesto de saludo, se fue acercando a mi pequeño jardín, mientras yo me preguntaba en medio de mi extrañeza qué podía estarlo llevando. Porque después de constatar que no había nadie más en las cercanías, no tuve ninguna duda de que se estaba dirigiendo a mí. ¿A qué podía deberse tamaña deferencia? Sorprendido, acomodé la manguera en el borde de la vereda. Me incorporé con cierta dificultad y tratando de evitar toda torpeza, intenté esbozar una sonrisa que al final no alcanzó para ocultar mi nerviosismo. En ese momento el doctor Montessori no estaba a más de 4 o 5 pasos de distancia y ya se había detenido. Me observaba complacientemente, con una ternura infinita, como si quisiera envolverme en esa calma que solo un alma noble como la suya, aún en un momento como este, podía transmitir. Me sentí mucho más tranquilo. Incluso puedo decir que mantuve la calma cuando noté que el doctor, sin hacer un movimiento de más y haciendo más bien gala de verdadera pericia, luego supe que era un apasionado coleccionista de armas, desenfundó con toda soltura una pistola de tamaño regular que llevaba bajo el saco, y guiñando un ojo estiró el brazo y apuntó el arma a escasos centímetros de mi cuerpo. Y fue así que sin soltar palabra y en un gesto de total desprendimiento, el doctor Montessori dejó salir un primer balazo. Debo confesar que no pude seguir sonriendo. El impacto me desgajó totalmente el hombro izquierdo y el dolor me fulminó el cuerpo como un rayo. Solo la serenidad que irradiaba de ese cálido rostro había impedido que yo perdiera la compostura y que, presa del pánico, también perdiera la vida, porque cualquier movimiento hubiera sido un acto suicida. Unos centímetros y la bala hubiera podido atravesarme el pecho, o peor aún, haberme deshecho el cráneo. Ahora el brazo colgaba inerte, la sangre chorreaba tibia hasta mis talones, pero aún así podía mantenerme en pie. Tuve náuseas, estuve a punto de perder el equilibrio cuando escuché el segundo disparo.
Algo en mi expresión debe haber llevado al doctor a considerar que a esas alturas yo no iba a poder aguantarlo, porque la bala solamente rozó mi oreja izquierda. Era evidente que necesitaba un respiro, y sin necesidad siquiera de pedirlo, me fueron concedidos preciosos segundos, durante los cuales, tambaleándome y con suma dificultad, tomé una bocanada de aire que traté de retener, mientras el doctor Montessori dejaba correr un lapso prudencial antes de encajarme el tercer balazo. Esta vez la descarga penetró como un torrente entre mis costillas. La sentí quebrarse y retrocedí 2 pasos por la fuerza del golpe. Me arqué de dolor y se me fue llenando de sangre la boca. Por un momento sentí como si fuera a estallarme la cabeza, y luego caí de lado sobre el suave pasto de mi propio jardín. El dolor se hacía cada vez más intenso. Yo me retorcía en un charco de sangre, balbuceaba y solo recuerdo haber rogado a Dios para que me librara de ese horrible sufrimiento. Porque a pesar de todo yo seguía consciente. Fue en ese instante que el mismo doctor, por propia iniciativa y presumiblemente conmovido ante el espectáculo de dolor que se le presentaba, tuvo a bien acercarse, agacharse a mi lado y con la parte posterior de su pistola, mano firme y decisión, asestar un golpe certero y contundente sobre mi nuca. Es solo gracias a esto que perdí el conocimiento y cesó el dolor. Han pasado 2 semanas. He estado 12 días en cuidados intensivos y ahora me encuentro en proceso de franca mejoría. Dice el doctor que voy a recuperar totalmente el movimiento del brazo, que solo es cuestión de tiempo. Dice también que es un milagro que la bala que me perforó el tórax no haya comprometido órganos vitales. Yo no sé si es un milagro. Yo más bien creo que el doctor Montessori sería incapaz de matar a alguien. Hoy es el primer día en que he podido recibir visitas. No han sido muchas, pero de todas maneras es reconfortante saber que hay gente que se preocupa por uno. El doctor Montessori aún no ha podido acercarse. Hoy es martes y debe de estar jugando al ajedrez con sus colegas. De todos modos, sé que pasó frente a mi puerta. Debe de haber obviado el protocolar saludo, pero de ningún modo su notable gentileza, pues aprovechando que mi casera se encontraba barriendo la entrada de la casa, ha tenido la deferencia de hacerme llegar unos caramelos. Solo quería despedirme con la dedicatoria a este libro. Una hoja no puede ir contra el viento, a menos que ese sea su papel.